Muy bien, estimados alumnos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente aquí en estos videos para para continuar desarrollando la teoría de David Ausubel del aprendizaje significativo, y en este caso ya para finalizarla, si es que vamos bien con el tiempo. Nosotros habíamos quedado en las clases virtuales en este momento de la exposición, en donde nos quedaba por trabajar cuáles eran los pasos significativos del aprendizaje para David Ausubel, y también me interesaba que podamos establecer una distinción entre dos conceptos que forman parte de esta teoría y que son el aprendizaje significativo por recepción y el aprendizaje memorístico o mecánico, ¿sí? Bien, David Ausubel dice que los pasos para un aprendizaje significativo incluyen una actitud favorable para la tarea, una base cognitiva previa, es decir, un conocimiento o un aprendizaje previo que sea necesario para poder incorporar un nuevo aprendizaje. Yo les ponía el ejemplo en clases de algún contenido específico de matemática que requiera la comprensión previa o la incorporación previa de otros contenidos, ¿no es cierto? A ver, para poder manejar algún contenido de álgebra o de trigonometría, previamente es necesario o el estudiante debe contar con ciertos contenidos, ciertos conocimientos que le permitan una base sobre la cual construir un nuevo conocimiento, ¿no es cierto? Es decir, mínimamente sumar, restar, manejar algunas operaciones matemáticas básicas son necesarias. A eso se refiere con base cognitiva previa, es decir, a los aprendizajes previos. La interacción con el nuevo conocimiento, es decir, la posibilidad de establecer un vínculo entre el aprendizaje nuevo, es decir, el conocimiento nuevo que se busca impartir o enseñar, y las bases cognitivas previas, es decir, los conocimientos previos que tiene ya el estudiante o que ya trae el alumno. Establecer una relación interna, es decir, una relación sustancial, no arbitraria, en la cual el estudiante comprenda y asimile la importancia y la pertinencia del nuevo aprendizaje, ¿no? Es decir, esto es fundamental para lo que es el aprendizaje, ya que cuando el alumno y el estudiante tiene o entiende el para qué, es decir, entiende el para qué de un nuevo contenido o una nueva enseñanza, es mucho más fácil que pueda aprender. La asimilación, que es un proceso que David Ausubel rescata para su teoría, pero que ya nosotros habíamos visto en la teoría de Jean Piaget y tiene una lógica muy similar. Y por último, la aplicación práctica del conocimiento. Es fundamental, ya que bueno, lo que no se practica tarde o temprano se pierde, es decir, lo que no se aplica con frecuencia o con cierta asiduidad, tarde o temprano empieza a pasar al olvido. Bien, el aprendizaje significativo es posible cuando la persona se interesa por la tarea propuesta. Posteriormente, el nuevo conocimiento es relacionado con el conocimiento previo. Si los pasos para llegar a este aprendizaje son bien reproducidos, entonces el alumno tendría mayor retención de la información, ya que ésta es guardada en la memoria a largo plazo. ¿Sí? Esta es una de las grandes ventajas del aprendizaje significativo, porque de alguna manera nos permite o nos garantiza que el conocimiento adquirido puede conservarse más tiempo en la memoria, y eso implica que puede ser utilizado en situaciones posteriores cuando la circunstancia lo amerite, es decir, cuando sea necesario. Yo les había dicho al principio, cuando introducíamos esta temática del aprendizaje significativo, que entraba dentro de las teorías constructivistas, en las cuales el docente se debía apartar del lugar de protagonismo
y ese lugar lo debía asumir el alumno y el docente asumir, si se quiere, un rol de acompañamiento, de guía, de facilitador, en donde debía generar a través de determinadas actividades, desafíos, dinámicas, planteos, preguntas, debía generar una activación en el alumno, es decir, un movimiento en el alumno en donde sea el estudiante mismo o el educando el que construya su aprendizaje de una manera activa, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje se producía por un descubrimiento nuevo o a través de un descubrimiento en el cual el docente debía salirse o dejar de lado ese lugar de saber, ¿no es cierto? Más que dar un saber ya preparado, elaborado, digerido, el docente debía más que nada generar preguntas o generar situaciones para que sea el propio estudiante el que logre construir ese saber. Pues bien, hay una alternativa dentro del aprendizaje significativo que implica la posibilidad de que el docente también, bueno, desarrolle alguna temática, exponga alguna temática, elabore ya un saber y lo transmita a los estudiantes de manera que los estudiantes lo asimilen así como el docente lo imparte. Es el aprendizaje por recepción. El aprendizaje por recepción básicamente es el que estamos acostumbrados nosotros a transitar con la figura del docente, explicando una temática y nosotros como estudiantes o como alumnos tomando nota, asimilando lo que explica el docente. Y si bien tal vez no se genera una activación en el alumno, también se puede generar un aprendizaje significativo toda vez que el contenido sea interesante, sea planteado de una manera lógicamente ordenada, toda vez que el contenido sea relevante para el estudiante y toda vez que el docente sea capaz de partir de los aprendizajes previos del estudiante. Con esto quiero decir que una clase magistral en donde el docente tal vez expone todo su saber en relación a una temática, también puede ser significativa, ¿sí? Y la significatividad está dada por esto mismo que yo le decía, por la posibilidad del docente de conectar los contenidos anteriores con los contenidos nuevos, la posibilidad de generar un interés, una implicancia en el estudiante a partir de esta vinculación y a partir de la relevancia que puede tener el contenido para su vida cotidiana y a través de lo que yo le decía, la presentación lógica e interesante del material, ¿sí? Por ejemplo, cuando vamos a un congreso, cuando vamos a un curso, a una capacitación, generalmente la dinámica es esta, o sea, un expositor que transmite un conocimiento desde su saber y nosotros lo incorporamos en función de lo que vamos escuchando, de lo que nos va interesando y generalmente se produce un aprendizaje por recepción a partir de lo que es escuchar a alguien que sabe. Entonces, el aprendizaje por recepción también es válido cuando se lo presenta de una manera organizada y cuando se lo vincula con los aprendizajes previos. El método expositivo puede ser organizado de tal manera que propicie un aprendizaje por recepción significativo y ser más eficiente que cualquier otro método en el proceso de aprendizaje y enseñanza para la asimilación de contenidos a la estructura cognitiva. Esto es lo que yo le decía hace un momento. Las teorías constructivistas no dejan de lado la figura del docente expositor, si bien no es la más, si se quiere, la más utilizada, pero sí la consideran válida. Y bueno, el método expositivo también puede ser significativo, ¿no?
En este proceso activo, en el cual se parte de la indagación de las estructuras cognitivas previas del alumno, a la vez que se promueve cierto grado de reconciliación con las ideas ya existentes y la necesaria reformulación de material de aprendizaje atendiendo a las características intelectuales y idiosincrásicas de los alumnos. Debe propiciar el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje significativo por recepción implica esto, ¿no es cierto? O sea, recibir un contenido expuesto por el docente, pero que también implique un proceso de descubrimiento, es decir, tiene que ser un contenido que parta de los conocimientos previos de los alumnos, pero que le permita descubrir un saber, un aprendizaje nuevo. Y ahí es importante la mano del docente o la práctica del docente, ya que la forma de presentar el contenido, la forma de explicar la temática, la forma de trasladar el conocimiento a los alumnos, la forma de generar en el aula un clima de atención, de predisposición, va a ser fundamental, ¿sí? Yo me acuerdo de este punto, ¿sí? Me acuerdo de una profe de historia que tenía en el secundario, que nos planteaba, ¿sí? Casualmente era de historia argentina, ya casi en los últimos años del secundario, nos planteaba la historia de una manera tan vívida, tan gráfica en su clase, es decir, nos contaba la historia como si fuera una especie de novela o de cuento, de tal manera de que a nosotros nos generaba que estuviéramos enganchados todo el tiempo con la materia, es decir, desde que comenzaba la hora de historia hasta que terminaba, ella nos explicaba y nos contaba como si estuviéramos allí, ¿no es cierto?, como si estuviéramos viviendo la historia, y era como si fuera un cuento largo, ¿sí? Un cuento largo en donde estábamos al tanto de cada cosa que pasaba y no nos perdíamos de nada. Y salíamos de ahí y teníamos ganas de ir a la casa y contarle a nuestros padres lo que habíamos aprendido, a nuestros hermanos lo que habíamos aprendido, porque sentíamos que habíamos sabido o habíamos aprendido un montón de la historia a partir de un relato, a partir de un cuento, a partir de cómo la profe lo exponía, ¿no es cierto? Entonces, el aprendizaje por recepción o el aprendizaje o la enseñanza de tipo expositiva que puede tener un docente no necesariamente implica que el docente esté recurriendo a un método conductista de enseñanza, sino que está aplicando lo que se denomina esto, ¿cierto? Aprendizaje significativo por recepción, ya que obviamente esta docente tenía en cuenta cuáles eran nuestros intereses, cuáles eran nuestros saberes previos, cuál era nuestra modalidad de aprendizaje y qué era lo que a nosotros nos interesaba como alumnos, ¿sí? Es decir, estaba al tanto de lo que era el alumno, estaba al tanto de nuestros intereses, de nuestras motivaciones, y en función de eso organizaba su exposición. A diferencia de lo que es el aprendizaje mecánico, en donde lo podemos asimilar a lo que es el aprendizaje memorístico. El aprendizaje mecánico implica un aprendizaje repetitivo en donde asimilamos un contenido de la misma manera en que fue impartido, es decir, un concepto, una clase, una teoría, la incorporamos tal cual se la enseñó y sin aplicar una reflexión o una comprensión con respecto a ese tema, ¿no es cierto? Es lo que ocurre cuando debemos rendir un examen y tal vez no hemos asimilado correctamente, no hemos entendido correctamente la temática y bueno, no nos queda otra que rendir y aprobar el examen y por lo tanto lo estudiamos de memoria y eso implica que no haya o no existe una afirmación de conocimiento porque no hubo una comprensión previa, se lo incorporó de una manera arbitraria.